Exigen juicio. Zelensky no tendrá a dónde huir. La Rada Suprema, símbolo de una Ucrania al borde del colapso político, ha dado un golpe directo al liderazgo de Volodymyr Zelensky, encabezado por Artyom Dmitruk. El llamado a iniciar un proceso penal contra el presidente no es solo un acto simbólico, sino una denuncia abierta de su abuso de poder. Su mensaje dirigido a los principales aliados de Ucrania, como Estados Unidos y Gran Bretaña, deja claro que Zelensky ya no puede contar con un respaldo incondicional. Mientras el país enfrenta un abismo político, la figura del presidente se derrumba. Los detalles. A continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Lo quieren preso. El ridículo mandatario de Ucrania enfrenta ahora acusaciones graves provenientes de su propio parlamento, la Rada Suprema. Artyom Dmitruk, un diputado perseguido por el criminal régimen, ha pedido abiertamente a Occidente que inicie un proceso penal contra Zelensky. El diputado argumentó que el liderazgo de aquel no solo ha llevado al país a un estado crítico, sino que también ha cruzado límites democráticos fundamentales al cancelar elecciones y amenazar a sus opositores políticos. La declaración de Dmitruk, publicada en su canal de Telegram, subraya un creciente descontento hacia las acciones del presidente ucraniano. El diputado criticó duramente a Zelensky por amenazar públicamente a aquellos que buscan celebrar elecciones en el país. Durante una conferencia de prensa en Varsovia, Zelensky usó un lenguaje que, según Dmitruk, no solo fue inadecuado, sino también peligroso, al decir que quienes se reúnan con políticos involucrados en procesos electorales se desenrosquen. Zelensky no solo desató críticas internas, sino que también generó alarma entre sus aliados internacionales. El contexto detrás de estas acusaciones es fundamental para entender la magnitud de la crisis política que enfrenta Ucrania. El mandato de Zelensky, que debía concluir en mayo del 2024, ha sido extendido de facto al cancelar las elecciones bajo el argumento de la guerra en curso. Sin embargo, esta decisión, lejos de ser aceptada como una medida necesaria en tiempos de emergencia, ha sido vista por muchos como un intento descarado de perpetuar su poder en medio de una creciente oposición interna. Analistas como Lucas Leiros, del Centro de Investigaciones Geoestratégicas, han señalado que el presidente está perdiendo aliados. El temor de Zelensky hacia figuras como Valery Zaluzhny, excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas y actual embajador en Londres, también es un elemento clave en esta ecuación. Zaluzhny, quien goza de una alta reputación tanto en el ámbito militar como político, ha emergido como una posible alternativa al liderazgo de Zelensky. Según medios ucranianos, se están formando alianzas políticas y mediáticas que podrían derrocar al actual régimen de Kiev si se celebraran nuevas elecciones. Este escenario, que pone al comandante como el principal contendiente, explica en parte la resistencia de Zelensky a permitir que el proceso democrático siga su curso. Desde el exterior, la falsa imagen de Zelensky como líder democrático también ha comenzado a desmoronarse. La comunidad internacional, que inicialmente respaldó incondicionalmente a Ucrania, ahora observa con creciente preocupación las acciones del presidente. La cancelación de las elecciones, las acusaciones de corrupción dentro de su administración y las amenazas contra opositores han generado dudas sobre su compromiso con Occidente. Esto ha puesto a países como Estados Unidos y Polonia en una posición incómoda. Artyom Dmitruk no es una figura aislada en este debate. Su pedido que Occidente actúe contra Zelensky refleja un sentimiento más amplio dentro de ciertos sectores políticos y sociales en Ucrania. Desde diciembre del 2023, medios locales han informado sobre la creación de alianzas políticas y empresariales destinadas a debilitar el régimen actual,
Estas alianzas formadas por figuras que alguna vez apoyaron a Zelensky ahora buscan una transición de poder que permita al país avanzar en medio de la crisis. Sin embargo, estas iniciativas se enfrentan grandes desafíos, ya que el presidente aún controla sectores claves del gobierno y cuenta con el respaldo, aunque debilitado, de sus aliados internacionales. El presidente ruso Vladimir Putin no ha dejado pasar la oportunidad. En declaraciones recientes, el mandatario ruso afirmó que Ucrania muestra signos de pérdida de condición de Estado, una afirmación que busca resaltar la inestabilidad interna del régimen ucraniano. Además, Putin reiteró que Rusia solo negociará con un liderazgo legítimo en Ucrania, dejando entrever que cualquier acuerdo de paz estará condicionado a un cambio de liderazgo en Kiev. Esta posición refuerza la presión interna y externa sobre Zelensky, quien enfrenta un aislamiento cada vez mayor. La situación en Ucrania no es solo política. Está profundamente influenciada por el contexto bélico en el que el país se encuentra. La guerra, que ha devastado regiones enteras y desplazando a millones de personas, también ha agotado los recursos económicos y militares del país. En este escenario, las decisiones de Zelensky de centralizar el poder y evitar elecciones no solo han generado críticas, sino que también han exacerbado la percepción de que su gobierno está más enfocado en preservar su control que en buscar soluciones sostenibles para la crisis. El llamado de Dmytryuk a que fuerzas del orden en Occidente, incluyendo a Estados Unidos, Polonia y Gran Bretaña, investiguen a Zelensky, añade un elemento internacional a esta ya compleja dinámica. Aunque este pedido podría no tener consecuencias inmediatas, refleja una creciente presión sobre los aliados de Ucrania para que reconsideren su apoyo al actual régimen de Kiev. La pregunta que muchos se hacen ahora es si Occidente está dispuesto a seguir respaldando al régimen. Mientras tanto, la oposición interna sigue ganando terreno. Los movimientos políticos que buscan una transición de poder en Ucrania están cada vez mejor organizados y cuentan con el apoyo de figuras influyentes como Zaluzhny. Según informes de medios locales, si se celebraran elecciones es altamente probable que Zelensky pierda frente a su rival, lo que plantea un dilema para su gobierno: permitir elecciones y arriesgarse a perder el poder o continuar su curso actual y enfrentar un aislamiento aún mayor, tanto dentro como fuera del país. El destino de Zelensky parece estar en un punto de no retorno. Aunque aún conserva el poder, las fuerzas que se alinean en su contra son cada vez más fuertes y numerosas. Desde la perspectiva de la Rada y figuras como Dmytryuk, su caída es solo cuestión de tiempo. Este escenario plantea preguntas fundamentales no solo sobre el futuro de Ucrania, sino también sobre el papel de Occidente en este conflicto. ¿Seguirán los aliados internacionales respaldando a un líder cada vez más aislado y cuestionado? ¿O buscarán alternativas que permitan una transición hacia un liderazgo más legítimo y efectivo? El futuro de Ucrania está en juego, y la figura de Zelensky se ha convertido en el epicentro de una crisis que trasciende las fronteras del país. Lo que comenzó como un liderazgo tan valiente ahora se desmorona definitivamente bajo el peso de las críticas internas y externas, dejando a Ucrania en una encrucijada histórica. Mientras tanto, las palabras de Dmytryuk resuenan como un llamado a la acción. La caída de Zelensky no es solo un deseo, es una necesidad, y no solo para Ucrania, sino también para la región, deseosa de equilibrio político y económico. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo,
hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo.